Muchas gracias por estar presentes en esta celebración del 23º aniversario de existencia del ORCEP. Quiero agradecer especialmente al Ministerio de Obras Públicas, que a través de la Secretaría, de la Dirección de Relaciones Institucionales, nos da esta posibilidad de explicar un poco cuál es la importancia de preservar y controlar las condiciones de seguridad con que deberían operar todas las presas, y sobre el rol que durante estos 23 años de existencia desarrolló nuestro organismo desde el año 1999, fecha de su creación. En primer término, quisiera recordar, dadas las circunstancias, a la figura del ingeniero Oscar Bravo, recientemente fallecido, y que fuera presidente del ORCEP durante 12 años. Durante ese periodo, el ORCEP tuvo un crecimiento muy importante, incorporando funciones que antes no tenía, desarrollando actividades que hasta ese momento no se habían dado, como por ejemplo las asistencias técnicas brindadas a las provincias que así lo requirieron, y las asistencias técnicas también a países como El Salvador y Guatemala, que se realizaron con todo éxito durante la gestión del ingeniero Bravo. Vaya entonces mi reconocimiento y el del ORCEP por su gestión de tantos años. Al mismo tiempo, recuerdo tantos ingenieros e ingenieras que han formado parte del ORCEP durante estos años, muchos de ellos provenientes de las dos grandes empresas nacionales dedicadas a la ingeniería de presas, como Agua y Energía Eléctrica e Hidronor. No voy a hacer nombres por temor a olvidarme de alguno, pero ellos saben, y muchos de ellos están presentes en este momento, a quienes me refiero. Bien, la fiscalización del cumplimiento de las normas de seguridad de presas en las presas concesionadas por el Estado es una función sustantiva, una de las actividades sustantivas de nuestro organismo, y se podría decir, muy probablemente, haya sido la motivación principal para la creación del organismo, con posterioridad a la liquidación de las grandes empresas que recién mencioné. Estas normas de seguridad establecidas en los contratos de concesión se han ido ajustando, perfeccionando con el correr de todos estos años, en función de la evolución tecnológica, de las recomendaciones de las organizaciones internacionales referentes en la especialidad, en función también de la experiencia adquirida por nuestro personal en los 23 años de existencia, y todo ello tratando de ajustar estas normas a los estándares internacionales de seguridad en materia estructural, operativa y ambiental. Ya he dicho en otras oportunidades que desde nuestra visión la seguridad de presas tiende a proteger tres valores fundamentales. El primero de ellos es la vida y los bienes de las personas expuestas a una eventual falla en las presas. Otro de los valores a proteger es la integridad estructural y la aptitud operativa de las presas, ya que se trata de inversiones públicas de un alto costo de reposición. Por último, pero no menos importante, otro valor son las prestaciones que brindan las presas, como es el caso del control de crecidas o el abastecimiento de energía eléctrica limpia y agua para riego y consumo, que son insumos imprescindibles para la subsistencia y el desarrollo de toda comunidad. Las tareas que se realizan en el ORCEP o que realizan los concesionarios bajo el control permanente de nuestro organismo
comprende dos frentes de acción fundamentales para lograr garantizar la seguridad de estas obras. Un primer frente que podríamos designar como la detección de anomalías, precisamente intenta detectar en forma temprana cualquier irregularidad que pudiera comprometer la seguridad de las estructuras, la seguridad de las obras. De esta manera, lo que se intenta es reducir la probabilidad de llegar a una situación de emergencia. Estas tareas incluyen la ocultación periódica de la presa, los dispositivos de ocultación, los ensayos de equipamiento electromecánico, las inspecciones generales de obras, las auditorías por consultor independiente, consultores de reconocido prestigio en todo el mundo, el control de deformaciones a través de estudios de microgeodesia, las reparaciones o las intervenciones de carácter preventivo o de carácter correctivo, la implementación de redes de alerta hidrológica, son todas medidas que intentan anticiparse a cualquier emergencia que pueda desencadenarse por una anomalía no detectada. El segundo frente en el que actúa el organismo es la parte de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas. Esto se logra a través de los planes de acción, de los planes de emergencia, mediante los cuales se capacita al personal de los concesionarios y al personal del ORSEP para actuar en situaciones críticas, y que se complementan con las campañas de concientización y difusión que realiza nuestro organismo a efecto de capacitar al personal de las fuerzas vivas locales y de la población en general. Bien, a través del Estado del ORSEP, el Estado Nacional controla la realización de todas estas actividades que deben realizarse siguiendo cronogramas estrictos y establecidos. Un aspecto importante de todo esto es que todas estas intervenciones que he mencionado quedan documentadas a través de los informes que se realizan. Esto lo que permite es constituir una especie de historia clínica de cada una de las presas. Nos hemos encontrado a lo largo de la actividad y de la realización de diagnósticos para las provincias con una gran falta de documentación referida a las etapas de proyecto y construcción de la mayoría de las presas que hay en el país. Esto nosotros lo estamos contrarrestando en el caso de las presas que nos toca controlar. Bien. Estas medidas que se aplican en forma sistemática permiten valorar, para el caso de las presas controladas por el ORSEP, valorar con fundamento y certidumbre el estado real de seguridad que presenta cada presa. Esta posibilidad contrasta notablemente con la situación que se observa en presas que no se encuentran en la jurisdicción de nuestro organismo, en las que la adopción de medidas de seguridad y el control por parte de las autoridades públicas suele ser nulo, escaso o incierto. Esto realmente significa que deja a las claras que los estados no ofrecen las mismas garantías a todos los ciudadanos que viven o que están radicados aguas abajo de las presas. Esta es una situación que el ORSEP ha comprendido desde hace tiempo y que intentamos remediar a través de establecer algún marco jurídico
que permita ampliar la aplicación de normas de seguridad a todas las presas del país. En eso estamos empeñados y sobre esto seguramente va a darnos más información la ingeniera Eileen Pertierra, que me acompaña y que hará su exposición en unos minutos. Bien, por mi parte, queda únicamente agradecer a los expositores que han aceptado sumar su participación a esta celebración. La doctora Laura Bull, que es la directora de estudios de ICH, al ingeniero Enrique Cifres, presidente de Auscultación y Vigilancia del Espancol y vicepresidente de AICOL. El ingeniero David Meléndez Arán, viejo conocido nuestro por haber participado o por haber trabajado con nosotros un tiempo, y que en esta oportunidad representa al Comité Argentino de Presas. Y finalmente la ingeniera Eileen Pertierra, jefa del Departamento de Ingeniería de Presidencia de nuestro organismo. Muchas gracias a todos y cedería la palabra al ingeniero Gustavo Villauría, subsecretario de Obras Hidráulicas, que ha tenido la amabilidad también de acercarse a este evento. Adelante, Gustavo. Gracias, Adriano. Un gran placer para mí participar de tan prestigioso panel y nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas transmitirle el saludo del secretario Carlos Rodríguez y del ministro Catopodis por este exitoso 23º aniversario, y yo lo llamo exitoso por el motivo de que el ORCEP ha pasado desapercibido en eventos de contingencia y emergencias, y todo el trabajo ha permitido que la emergencia y la contingencia no restringiera las capacidades operativas de los embalses, no restringiera las capacidades de generación de energía, que trabajan en línea y en un trabajo inédito en Latinoamérica, y tenemos países vecinos que han tenido situaciones de emergencia y críticas por no tener un área de control y seguimiento y difusión como trabaja el ORCEP en nuestras líneas, los países vecinos de Cuenca del Plata preguntándonos sobre situaciones del ORCEP y cómo trabajarlo para ir en una línea similar a la que está liderando Argentina en esta situación. ¿Cómo no liderarla después de haber tenido un antecedente del Estado con las dos grandes empresas de agua y energía, Hidronor, y que el ORCEP sigue llevando la antorcha de esa línea de trabajo de generar condiciones de seguridad en los embalses y trabajar en los que no están bajo concesión para que las provincias sean conscientes y que podamos abordar conjuntamente desde el Ministerio de Obras Públicas y las provincias las condiciones para mejorar las condiciones de seguridad de estos embalses. También no quiero dejar de lado que en los objetivos de desarrollo sostenible, una de las metas es que los países tenemos que aumentar el almacenamiento de agua para hacernos resilientes a la variabilidad climática y al cambio climático. Y en estas condiciones, la forma de hacerlo es a través de presas, y que nuevamente se está volviendo con los organismos financieros internacionales a volver a abordar el concepto de presa. Hemos tenido reuniones con el BID que están buscando líneas de financiamiento después de un periodo oscuro de que hubo conceptos que iban en contra de las presas, conceptos ambientales sectoriales y parciales que no veían las condiciones, y que las presas son la herramienta para dar respuesta al cambio climático y a la variabilidad del clima, como dijo Adriano, garantizando
el abastecimiento de agua aún en sequías muy intensas, garantizando el agua para riego, para la productividad y para el desarrollo humano de nuestro país en varios lugares, generando condiciones de seguridad y de biodiversidad de restaurándose a partir de las disponibilidades de agua. Son todos líneas de trabajo en las que tenemos que ir desarrollando y avanzando a nivel país para que podamos establecer un plan seguro, concreto, de ejecución de obras ambientalmente sostenibles para dar respuesta a los desafíos que el planeta nos está generando. En esa línea y en esa acción venimos trabajando el Ministerio de Obras Públicas, y no por avanzar en esta línea vamos a dejar de lado la seguridad y las condiciones que es el paradigma primero y único que tenemos que llevar adelante. Todo esto nos va a ayudar a generar una condición, y el ejemplo más vívido de la utilidad de las represas es cómo hemos mitigado la bajante histórica del río Paraná. De que no haber almacenado agua en los embalses de Brasil, hubiéramos tenido más de 7 a 8 millones de personas sin agua potable para consumo humano. Y el trabajo conjunto que hicimos para almacenar agua en el periodo de lluvias y descargarla en el periodo más crítico nos ha permitido tener eventos que puedan garantizar el consumo, agua para consumo humano, que pueda garantizar la navegación en el río Paraná y que puedan dar condiciones. Otro ejemplo también que lo hemos trabajado junto con Lorcep y Adriano es que el embalse de Cabra Corral pudiera entregar un pulso parcial para mitigar la bajante muy importante que había en la cuenca del pasaje Juramento Salado y cumpla su función de embalse plurianual para abastecer las necesidades de la población. Esta es la línea que debemos trabajar, en la línea que venimos trabajando como país, y que la seguridad es un tema esencial y básico para seguir. Se está finalizando el periodo de concesión original y el ORSEP ha cumplido más que satisfactoriamente las funciones que tenía y que ha visto. Y también quiero hacerle un recuerdo al ingeniero Bravo, que recientemente falleció, un gran desarrollo del ORSEP que ha llevado durante algún tiempo y que ha permitido que estemos en estas condiciones. El ORSEP es un organismo técnico de prestigio, de seguridad, con un plantel profesional de primera línea que nos ha permitido trascender el periodo de concesión, exigiéndole a los concesionarios que cumplan lo que se habían comprometido. Parece algo sencillo, pero no lo es, y sabemos la complejidad que tiene hacer cumplir un contrato a muchos de los contratistas. En el caso del ORSEP ha cumplido más que satisfactoriamente durante todo este periodo y ha hecho garantizado que el gran capital que tiene invertido el Estado Nacional en estas obras se mantenga en las mejores condiciones y en algunos casos con condiciones de seguridad superiores a las que cuando se inició el periodo de concesión. Esto es parte de las gestiones del Estado en su continuidad que tiene que realizar y que tenemos que avanzar en tareas de percepción del riesgo hacia la población, tenemos que trabajar en tareas de mejorar el monitoreo para darle más seguridad a los embalses, tenemos que trabajar en varios temas conjuntamente para dar una mejora a lo ya de muy buena calidad que tenemos. Bueno, nada más. Gracias, Cintia. Gracias, Adriano, y a todos los amigos del ORSEP. Lo veo a Ricardo, que ha sido una parte operativa grande de todo esto, y le quiero agradecer esta oportunidad de participar y de que el Ministerio de Obras Públicas está llevando adelante muchos planes en esta línea, en este trabajo, y
es necesario que trabajemos más y que avancemos más rápido de lo que veníamos avanzando. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tus conceptuosas palabras. Y pasamos a Cintia. Acá estoy. Bueno, excelente las palabras de bienvenida de Adriano y de Gustavo. Quiero, bueno, felicitaciones, celebrar estos 23 años por muchos más del ORCEP. Y también agradecer la presencia de diversas autoridades que están presentes en esta tremenda convocatoria que hizo el ORCEP. Más de 150 participantes. Gabriel Gasparuti, subsecretario de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad, Juan Carlos Bertoni, presidente del INA, y Máximo Lanceta, gerente general también del INA, Rodolfo García, vicedirector del INPRES, otras autoridades presentes también mencionar por estar aquí en este momento celebrando este evento, y principalmente también a todos y todas las colegas del ORCEP, trabajadoras y trabajadores, y de otros organismos y áreas del MOP. Así que, en principio, agradecerles y comentarles que, bueno, voy a hacer esta moderación, este conversatorio titulado La seguridad de presas, experiencias, logros y desafíos para su articulación en Argentina. Está dividido en 3 bloques. El primer bloque, Ailín nos va a hablar sobre el recorrido por la historia y la gestión de la seguridad de presas con enfoque federal. Un segundo bloque donde tenemos los consultores y referentes internacionales que nos van a contar diversas experiencias muy productivas y que ya agradeció Adriano, después los nombraremos individualmente. Y por último, Eve Barber va a hacer un comentario final con diversos desafíos y propuestas a futuro para el ORCEP. Así que le damos la bienvenida, la palabra a Ailín Pertierra, jefa del Departamento de Ingeniería. Gracias, Cintia. Buen día a todos, todas y todes. Un placer estar con ustedes hoy acá, conmemorando el 23 aniversario de ORCEP. Bueno, yo voy a hacer un breve recorrido por lo que es la historia de las presas y la gestión de la seguridad de presas en la Argentina, para que lleguemos a visualizar cómo fue o cuál fue el origen de la creación del ORCEP, cuáles han sido sus logros en estos 23 años y algunos de los desafíos que hemos ido planteando para el futuro. Próximo. Bueno, en primer lugar, el rol de las presas. La humanidad ha encontrado que realizando grandes obras de infraestructura puede aprovechar los recursos hídricos, esa escasa agua dulce que tenemos en el planeta, reteniéndola a través de presas, modificando la elevación del recurso hídrico, logra disponibilidad para tener garantía para el riego, consigue garantía para la provisión de agua potable para las poblaciones y también para las industrias, y además consigue la generación eléctrica que impulsa el desarrollo nacional. Además de otros usos como el turismo y otro uso muy importante que se ha mencionado varias veces en lo que va del día es el control de las crecidas, es decir, la protección de las poblaciones. Sí. Bueno, pensando un poco en la historia de las presas en la Argentina, podemos decir que la Argentina fue un país pionero a nivel América Latina. Las primeras obras aparecieron en la época colonial y tuvieron que ver con los tajamares en las estancias jesuíticas, derivaciones con almacenamiento para irrigación, básicamente. Y luego, en la segunda mitad del siglo XIX, aparecieron las primeras obras. La que más vale mencionar es Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, la primera obra, que sufrió luego 2 reconstrucciones. La creación del Departamento de Ingenieros de la Nación, que luego dio origen
a estudios importantísimos, como el que se le encargó al ingeniero Chipoletti para el aprovechamiento de los ríos Neuquén, Lima y Negro. Y en la provincia de Córdoba podemos mencionar el dique San Roque, que fue la primera obra de este tipo en Sudamérica y en su momento la de mayor almacenamiento, y la central hidroeléctrica Casabamba, que fue la primera que prestó un servicio público. Luego de esto vino un periodo, a partir de la creación de la Dirección de Irrigación, donde se construyeron numerosísimos presas y azudes, pensando fundamentalmente en proveer agua para cultivo. Pero al mismo tiempo se inició la planificación en el sentido energético. En ese periodo, se conformó la Comisión Técnica Mixta que dio origen luego a la presa de Salto Grande, compartida con Uruguay, y además, durante este mismo periodo, se llevó a cabo la construcción del dique Ballester, que es una obra fundamental para el desarrollo de los cultivos en la zona del Comahue. A partir de esto vino un periodo de desarrollo de grandes obras para generación hidroeléctrica, a través de la creación de las dos empresas nacionales que ya hemos mencionado, como fueron Agua y Energía Eléctrica e Hidronor. Bueno, en este periodo inició su funcionamiento tanto Salto Grande como Yacyretá, las dos presas binacionales, dos mega obras de generación hidroeléctrica. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que durante este periodo muy rico en construcción y aprovechamiento de los recursos, Argentina incorporó una cantidad de infraestructura de presas gigante. Quiere decir que, bueno, todas estas presas que llevan años y años de operación, hoy continúan prestando servicio. Las condiciones en las que fueron construidas obviamente no son las mismas porque han pasado numerosos años. Las amenazas o las solicitaciones naturales han cambiado, además de las diferencias en las poblaciones que abastecen, que pueden resultar vulnerables, y la forma en que se han operado. Es decir que a partir de la década de los 90 entramos en un periodo donde hay un gran interés en la operación de estas presas, si bien a partir de esfuerzos provinciales se siguen incorporando presas al Parque Nacional. Cabe mencionar un poco la provincia de Córdoba, que como dijimos fue pionera. Siguiente. Y tiene un poco que ver con lo que recientemente hemos conmemorado, el Día Nacional del Agua, en conmemoración de la creación de la Dirección Provincial del Agua de Córdoba, como decíamos, una de las provincias pioneras. Bueno, a todo esto entonces, Argentina cuenta con numerosas presas y aprovechamientos multipropósito, alrededor de 700 presas que han sido inventariadas por ORCEP, a través de información que han suministrado las provincias, que hemos logrado relevar en archivos, y también incluyendo identificación a través de herramientas informáticas de mapas e imágenes satelitales. De estas cerca de 700, 127 son grandes presas de acuerdo con el criterio de AICOL, es decir, que son infraestructuras que prestan enormes servicios y también ameritan ser cuidadas como tales. Sí. Bueno, si pensamos entonces en la Argentina, vamos a ver que la distribución geográfica es amplia, por eso hemos incluido en el título la visión federal. Es decir que muchas de las provincias han construido a partir de sus propios esfuerzos y administran sus propias presas. Bueno, vale decir que la gran mayoría de las presas en la Argentina se encuentra solicitada hoy, o se encuentra afectada, o se prevé que se encuentre afectada por el cambio climático. Si vemos el mapa de la derecha, vamos a ver la ubicación de las presas y vamos a ver que hay zonas donde
estrés térmico, el aumento de temperatura previsto es importante, es decir, el estrés hídrico va a ser mayor y la necesidad del servicio de esas presas va a ser aún mayor. Por otra parte, vivimos en un país donde tenemos solicitaciones sísmicas importantes y la gran mayoría de las presas, o cerca del 50%, se encuentran en zonas sísmicas. Vale mencionar que todas estas cuestiones no fueron completamente consideradas al momento de su construcción, porque como dijimos, son antiguas. Siguiente. Bueno, relacionado con la función de Ørsted, ¿cuáles son las grandes presas para generación hidroeléctrica en el país? ¿Y cuál es su importancia? Hoy en el mundo y en vistas a los objetivos de desarrollo sostenible y a los compromisos que ha asumido Argentina, de mejorar o reemplazar parte de su generación en su matriz eléctrica, bueno, es sumamente importante la incorporación de la energía hidroeléctrica, que además de ser una energía limpia, cuenta con capacidad de almacenamiento y flexibilidad operativa. Es decir, este tipo de energía es un complemento ideal y fundamental para las otras energías renovables, como lo son la solar, la eólica y las otras que se están incorporando. Siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué la importancia de la seguridad de presas? Bueno, porque, como ya hemos dicho, es un factor de desarrollo para la sociedad, infraestructuras que brindan protección, agua potable, riego, energía, desarrollo de la minería y protección de ciudades. ¿Qué es la seguridad de presas en sí? ¿Qué llamamos seguridad de presas? La seguridad de presas es un conjunto de actividades que se realiza el conocimiento y control de estas infraestructuras tendiente a proteger la vida y los bienes de las personas que se encuentran expuestas a posibles fallas o simplemente situaciones extremas de solicitación, como por ejemplo las crecidas. Es una disciplina y en la mayor parte de los países del mundo se le da especial consideración. Sí. Bueno, algunas cuestiones básicas que involucra la seguridad de presas, por una parte la integridad de las estructuras, que tiene que ver con el diseño, que tiene que ver con la construcción, pero también tiene que ver con esta fase que está atravesando la Argentina, que es la de la operación. Y a este respecto contamos no solo con la experiencia nacional, sino con amplia experiencia internacional. Algunos representantes nos acompañan hoy, y vale decir que hay información compartida y muy buena disposición a nivel mundial para fortalecer el conocimiento de todos. Bueno, la seguridad de presas también se basa en el mantenimiento, es decir, tener un control y realizar mejoras, realizar vigilancia y monitoreo, conocimiento de la evolución de esas estructuras. Tener consignas de operación claras y además tener capacidad y responsabilidad por parte de los operadores. Por otra parte, es fundamental el conocimiento de los riesgos, porque eso, como mencionábamos más temprano, es fundamental para la detección temprana de las contingencias. Y eso nos permite la actuación. Por otra parte, la planificación y la preparación para las emergencias, que ya excede la infraestructura en sí misma y alcanza a las poblaciones vulnerables. Es decir, que la seguridad de presas no solo se basa en aspectos estructurales, sino también en aspectos operativos y sociales. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque a nivel mundial han habido contingencias en presas, han habido fallas, han habido accidentes. En Argentina se pueden contar algunos de ellos, algunos accidentes, digamos, incidentes naturales que tuvieron que ver con colapsos del
retenciones naturales en la provincia de Neuquén, que provocaron ondas de crecidas muy importantes, presas que fueron sobrepasadas o destruidas por crecidas, como algunas en La Rioja o Mendoza, Catamarca. Vale mencionar otras como como Esteban Agüero, Portezuelo Grande o Escava, que sufrieron incidentes de grandes crecidas, que solicitaron a las estructuras y produjeron afectaciones, pero no produjeron efectos sobre la estructura. Sí. Quizás el incidente que nos llama la atención sobre este tema seguridad de presas, que como decían antes, es silencioso mientras no pasa nada, es el caso de la presa, del colapso total, de la presa San Confrías en la ciudad de Mendoza, un incidente que ocurrió en la década del 70 y que tuvo que contar muertes y grandes pérdidas. Una presa de retención de crecidas aluvionales que durante una lluvia se tuvo un problema con la capacidad de evacuación, la presa fue destruida y el agua se desembalsó en forma súbita. Sí. Bueno, entonces así llegamos al Organismo Regulador de Seguridad de Presas, que fue creado en el año 1999 a través de un decreto, dado que hasta ese momento las dos sociedades del Estado eran las que se ocupaban de construir y de operar las presas que pertenecían al Estado Nacional, la liquidación y disolución de esas empresas, la transferencia de la mayor parte de las presas a las provincias y la conservación de 31 presas y centrales para el Estado Nacional, generó la necesidad de ejercer un control sobre esa seguridad. Vale mencionar que en Argentina el agua, por tanto los ríos, son propiedad de las provincias, quienes también controlan la normativa ambiental. Como decíamos, la mayor parte de las presas son propiedad de los estados provinciales, pero en general producen poca energía. En general tienen como uso principal la provisión de agua para riego para las poblaciones. ORCEP participa allí a través de convenios. Sí. Bueno, es decir, que en números, uno más, en números, ¿qué protege ORCEP? ¿Qué cuida? Bueno, por una parte la infraestructura, la inversión pública del Estado Nacional a través de cuidar estas 31 presas, el abastecimiento de energía eléctrica a 14 millones de personas, protege 4 millones de personas que se encontrarían expuestas a crecidas frecuentes, 8 millones de personas reciben agua potable a través de estas 31 presas y 1,5 millones de hectáreas reciben agua para riego. Sí. Bueno, mencionar un poco las tareas que desempeña ORCEP, que si bien ya fueron la mayoría nombradas, tiene que ver con la fiscalización del cumplimiento de los 13 contratos de concesión que abarcan las 31 presas bajo su jurisdicción, controlar la elaboración y el entrenamiento, la implementación de esos 15 planes de acción durante emergencias, mantener actualizadas las normativas técnicas a través de tomar recomendaciones y ejemplos de otros países y poder generar recomendaciones propias, asesorar a otros organismos nacionales en la ejecución y en el estudio de nuevos emprendimientos, por supuesto colaborar con con las provincias y con los entes provinciales, como autoridades de cuencas, por ejemplo, a través de convenios en caso de ser convocada. Y como decían recién, una de las grandes tareas que lleva a cabo ORCEP, y quizás no ha sido tan visualizada en lo que va de este rato, es la difusión de los beneficios y riesgos que implican las presas, la concientización y capacitación de las comunidades cercanas a través de la preparación para las emergencias. Es una tarea que se realiza en general con los niños en edad de escolarización primaria. Hay material generado propio por el ORCEP y además se participa en charlas especialmente dirigidas a esos actores. Siguiente.
Bueno, un poco las tareas que ya han sido mencionadas, que realiza ORCEP, que tienen que ver con la seguridad estructural. Cada presa que controla ORCEP cuenta con sistemas de monitoreo que sirven para controlar la evolución de la estructura, deformaciones, desplazamientos, frente a acciones climáticas, ambientales y cargas regulares de uso. Es decir, las grandes estructuras no son elementos estáticos, sino que tienen su dinámica en cuanto al comportamiento. Además, la seguridad operativa, que cuenta cada una de las presas con normas de operación y programas de mantenimiento. Un punto fundamental es el ensayo de funcionamiento de los equipos electromecánicos, que se realiza con una frecuencia ya estipulada, y asegura que durante las épocas decrecidas los órganos estén en perfectas condiciones y operativos. Bueno, además, fundamental la actualización y completamiento de estudios básicos, porque como dijimos, las presas, la mayoría de ellas no son de diseño reciente, es decir, que las condiciones naturales en que fueron diseñadas han ido evolucionando también lo que se espera como prestación de servicio de ellas. Sí. Bueno, los planes de acción durante emergencias, que es uno de los ejes fundamentales, son manuales que dan cuenta de las acciones que debe realizar el personal afectado, definen cuál es el ordenamiento para los avisos, definen quiénes deben ser notificados para que puedan actuar con la mayor prontitud. Siguiente. Bueno, estos planes de acción durante emergencias incluyen mapas de inundación, que son elaborados como parte de ese documento, que son actualizados con cierta frecuencia, y que definen para cada uno de los escenarios cuáles serían las áreas afectadas. Estos mapas son entregados en forma previa a las autoridades de protección civil. Acá, en este aspecto, vale mencionar un gran logro, que ha sido la creación de la norma IRAM 3965, que regula la señalización de emergencias hídricas para presas. Esto quiere decir que en las zonas donde podrían haber crecidas o contingencias con presas, está perfectamente, o tenemos los elementos para señalizar perfectamente las vías de escape y las zonas seguras. Siguiente. Bueno, ahora voy a dar un poco de cuenta de los logros que ha tenido el ORCEP en estos 23 años de ejercicio, controlando la seguridad de estas 31 presas y a través de la participación en presas provinciales por convenio. Bueno, el ORCEP ha logrado formar un cuerpo técnico profesional y multidisciplinario, muy rico y con experiencia. Ha logrado la elaboración de un registro de consultores habilitados, es decir, profesionales que, revisados sus antecedentes, se encuentran habilitados para realizar auditorías técnicas en presas. A través del impulso de actividades de difusión y formación profesional, pensamos que el conocimiento general se ha difundido y se ha elevado el conocimiento sobre el tema. Bueno, aparte ha pretendido ir por caminos de innovación a través de la aplicación de técnicas de análisis de riesgo, que es una metodología innovadora y que se está digamos, popularizando a nivel mundial como una visión más integral de la seguridad de las presas. Bueno, ha conseguido el reconocimiento tanto regional como internacional a través de justamente lo que se mencionaba, de realizar convenios y tareas incluso para otros países. Ha logrado generar un inventario aún incompleto, pero que nos permite caracterizar el parque de presas que tiene la Argentina. Sí, por favor. Bueno, a través del relevamiento y diagnóstico de obras provinciales, que ha sido una tarea fundamental para el organismo, se evaluaron cuestiones
específicas en 43 presas en 7 provincias. Además, hay otros convenios abiertos para seguir trabajando. Y bueno, lo que ha podido observar Orcep es bueno, que no es, el tratamiento no es igual en todas las jurisdicciones, es muy diverso, hay distintas condiciones y distinto nivel de deterioro de acuerdo con lo que es el uso y las capacidades y disponibilidades para la operación. Bueno, ha generado contenidos educativos para distintos receptores, recomendaciones técnicas para orientar a los operadores, ha tenido participación activa en el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, y, bueno, el mérito, lo que mencionábamos recién, la creación de las normas de señalización para emergencias hídricas en presas. Siguiente, por favor. Bueno, luego, ¿cuáles son los desafíos que hemos podido detectar en los últimos años y a través de la experiencia adquirida? Bueno, por una parte, la necesidad de ampliar el universo de presas diagnosticadas, son 43 y dijimos tenemos cerca de 700, 43 más 31, estamos todavía lejos. Ampliar el equipo propio y estimular la transferencia de conocimiento hacia las nuevas generaciones, es decir, en Argentina hubieron grandes empresas y formadores de profesionales, constructores, operadores. Hoy la construcción se ha ido a un ritmo más lento y quizás ese conocimiento se ha transferido en forma parcial. Bueno, contribuir a la formación de equipos técnicos provinciales con conocimientos específicos, claramente a través de los diagnósticos provinciales se ha visto esta necesidad imperiosa por parte de las provincias. Además, identificar y evaluar riesgos naturales que obviamente son cambiantes, como dijimos, las presas son antiguas y el cambio climático es un hecho y se encuentra en progreso. Por otra parte, promover la construcción de nuevas presas que sean ambientalmente sostenibles y que contribuyan además a fortalecer esa matriz energética nacional, justamente con este complemento que hablábamos de flexibilidad y fundamental para el resto de las energías renovables y limpias. Además, bueno, contribuir a la formación y preparación de autoridades locales en la gestión de las emergencias. Sí. Bueno, una de las grandes conclusiones que ya ha sido mencionada es la necesidad de consolidar un marco normativo que tenga una visión federal. Es decir, que respete el dominio de los recursos naturales que ejercen las provincias y que sea aplicable tanto a presas existentes como a presas proyectadas. Como ya ha mencionado el ingeniero Bruce, el objetivo de este marco regulatorio sería el de igualar el nivel de seguridad de todos los habitantes que viven en zonas vulnerables por las contingencias en presas, ya que gran parte de la población nacional usufructa los beneficios, sería importante que todas las poblaciones vulnerables tengan el mismo nivel de protección. Para eso es fundamental un sistema nacional de información, es decir, un registro, un archivo técnico que conserve toda esa documentación que se ha perdido y por más que hemos procurado recuperar y sistematizar, aún hay mucho perdido. Definir un conjunto de actores con capacidad y con obligación de garantizar la seguridad de presas en todo el territorio, conformar autoridades de aplicación provinciales, que son las que se encuentran hoy trabajando en esto, y generar un Consejo Federal de Seguridad de Presas, de modo que ese conocimiento, esa experiencia y esas normativas puedan ser homogéneas. Por otra parte, promover formación y capacitación de recursos humanos a nivel local. Sí. Bueno, sería importante desde la visión de Orcep que puedan ser incluidas todo tipo de presas en este marco regulatorio, tanto las presas de acumulación o derivación de agua para cualquier uso, como diques de cola, presas de relave minero, terraplenes de defensa contra inundaciones, que son muchos en la Argentina, y son los más difíciles de inventariar, porque
porque la identificación y el registro ya excede el nivel provincial, sino en general se encuentra en el nivel municipal. La definición de condiciones de seguridad que deben cumplir las presas, que eso ya debe ser parte del marco regulatorio, pero no dentro de una ley, sino que entendemos que debe ser una normativa técnica de seguridad de presas que exceda ya las cuestiones legislativas y que debe ser producto y consecuencia de ese nuevo marco regulatorio. Por otra parte, la elaboración y actualización permanente de esos planes de acción durante emergencias, que es una condición para nosotros fundamental en lo que es la gestión de las emergencias. La difusión y la preparación de las comunidades, ya excediendo las 31 presas que controla el ORCEP, sino tratando de llegar a todas las presas a nivel nacional. Bueno, la implementación del análisis de riesgo, que por supuesto no será o sea, al ser un análisis complejo, integral y de elevado nivel técnico, no será necesario de aplicar en todas las presas de la nación, pero como dijimos, tenemos 127 grandes presas según la clasificación de ICOL, es decir, que no serán pocas en todo caso. Bueno, el monitoreo de los efectos ambientales, tema que es fundamental, y normativa y conceptos que fueron evolucionando desde la construcción y diseño hasta el día de hoy. Y por supuesto que esto va a requerir fondos específicos, porque estas obras, como dijimos, fueron sometidas a cambios, tanto ambientales como operativos, y muchas requieren mantenimiento, refuncionalización y, por supuesto, elementos para el monitoreo. No todas ellas cuentan con los elementos necesarios. Bueno, hasta acá creo que hemos repasado lo que es la visión interna de ORCEP, de lo que es la historia de la creación del organismo, su desarrollo, y cuáles son los logros y desafíos que nosotros hemos identificado. Supongo que a través del chat van a ser muchos más los que se puedan mencionar, así que les agradezco a todos por su atención, espero que les haya resultado interesante. Y bueno, continuamos. Muchas gracias, Ailín. Excelente presentación porque es abarcativa y detallada, con una mirada de gestión integral de riesgo, como la tiene ORCEP, que además de ver esto de la seguridad de presas, seguridad estructural y seguridad operativa, toda la mirada sobre la educación, la comunicación, la capacitación, sensibilización y el trabajo que desarrolla en y con el territorio, que es muy importante. Así que excelente presentación. Antes de pasar al segundo bloque, que nos van a hablar sobre las experiencias nacionales e internacionales, los y las convoco a participar en el chat, a contar, a hacer preguntas e incluso a plantear esto que Ailín detalló muy bien, los desafíos que están en nuestro título de conversatorio. ¿Cuáles son los desafíos que ven o de qué forma ven ese desafío, que serían acciones a desarrollar por el ORCEP, propuestas, líneas de acción, cuestiones que ven desde su mirada que les parezca relevante incluir? Nos interesa leerlos y que puedan participar. Ahora ya yendo al segundo bloque, la seguridad de presas, experiencia nacional e internacional, tenemos primero disculpar a la doctora Laura Bull, que no va a poder participar porque le surgió una actividad en simultáneo, así que vamos a tener su presentación, nos da mucha pena, pero bueno, vamos a tener su presentación para compartir, y le damos la palabra a el ingeniero David Menéndez Arán, que es consultor en presas y proyectos hidroeléctricos, miembro del Comité Técnico de Hidráulica de Presas, del Comité Internacional de Grandes Presas ICOL, y vocal del Comité Argentino de Presas. Trabaja y reside en Nueva Zelanda. Le damos la palabra a David. Bueno, buenos días. Comparto mi pantalla. Por favor, avísenme si no se ve.
Espero que lo están viendo ahora. Sí, perfecto, se ve. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación, y aprovecho para saludar a mis amigos del ORCEP en su aniversario. Hoy estoy participando en representación del Comité Argentino de Presas, y bueno, para mí es un placer poder formar parte de esta discusión. Pensé empezar explicando brevemente qué es el Comité Argentino de Presas, o CAP, para los que no lo conocen, y cuáles son nuestros objetivos. El CAP fue creado allá por los años 60 y en la actualidad nuclea aproximadamente unos 130 profesionales del área de la ingeniería de presas y de la hidroelectricidad. Somos miembros del Comité Internacional de Grandes Presas que mencionó Cintia, o ICOL por sus siglas en inglés, que es una organización internacional de profesionales especializados en ingeniería y construcción de presas. El doctor Cifres, vicepresidente del ICOL, es otro de los invitados del día de hoy, así que quizás él describa un poco más en detalle la actividad del ICOL. Entre los objetivos del CAP yo quería destacar la promoción de todos los aspectos relacionados al planeamiento, al diseño, la construcción, el mantenimiento y la explotación, tanto de grandes presas como de aprovechamientos hidroeléctricos. Y bueno, como profesionales del área sabemos bien que, bueno, como mencionó el ingeniero Borús, las presas y los diques son infraestructuras críticas para satisfacer la gran demanda de agua, alimentos, energía, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Y la ingeniería por tierra ya mencionó también el importante rol de las presas para proteger a nuestros ciudadanos que viven en zonas ribereñas inundables de los grandes daños que causan las inundaciones. Remarco que tanto para el CAP como para el ICOL, la seguridad de presas de embalse, de los diques y también de las presas de relave o colas mineras es uno de los principales ejes de su gestión y desde hace ya muchos años guía el trabajo de las dos instituciones. Bueno, tengo un tiempo limitado hoy, quizás ahora hay un poco más de tiempo porque no va a participar una de las presentadoras, pero mi presentación es breve y se me ocurrió concentrarme en discutir la importancia de una ley de seguridad de presas como la que está desarrollando el ORCEP desde hace ya mucho tiempo, en el marco de la Declaración Mundial sobre Seguridad de Presas del ICOL, y esta declaración fue publicada por el ICOL en octubre del 2019 y fue refrendada por el CAP, y el CAP tradujo al español también esta declaración, y hoy vamos a pasar muy rápido por la declaración, pero los que estén interesados y quieran leerla entera, pueden hacerlo yendo al enlace que copié en el borde inferior de la presentación, o yendo al sitio web del CAP. Y yo creo que todos los principios de la declaración son aplicables a Argentina, y esto lo que demuestra es que los problemas relacionados a la seguridad de presas en la actualidad son de alcance global. En la declaración, el ICOL primero llama a todos los profesionales y compañías que están involucradas en el ámbito de las presas a comprometerse con la seguridad de presas de manera de reducir los riesgos asociados a estas presas. Y en particular, y el énfasis acá es mío, se menciona que los gobiernos y las instituciones financieras que tienen a su cargo ya sea proyectos de presas o actúan como reguladores, tienen que adoptar un firme compromiso político y financiero con la seguridad de presas. Bueno, ¿cuál es la situación mundial actual? En esta diapositiva listo algunos de los factores principales, y muchos de estos factores se aplican tanto en Argentina como en el mundo entero, y de nuevo remarco la universalidad de este problema. Primero, tenemos que discutir el envejecimiento de las presas. Desafortunadamente, a diferencia de los vinos, las presas no mejoran con la edad, y se sabe que la probabilidad de falla, y por lo tanto el riesgo, aumenta a medida que las presas van envejeciendo. Y no solo hay que pensar en las fallas estructurales, sino también en la pérdida de capacidad de regulación por atarquinamiento de los embalses. Aunque por suerte seguimos construyendo presas en Argentina,
y la ingeniera Pertierra mencionó algunas de las presas más recientes, la edad media de las presas en Argentina ha ido aumentando desde hace ya muchas décadas. Por otro lado, hay que mencionar la falta de experiencia en la gestión de seguridad de presas en algunos países, y eso es en particular, en parte o en gran parte debido a la jubilación de profesionales con experiencia. La reducción del número de proyectos de presa lleva a una reducción del número de profesionales jóvenes con experiencia en diseño, en construcción y en mantenimiento de presas, y esos conocimientos son claves en una buena gestión de seguridad. El cambio climático provoca a nivel mundial cambios tanto en las precipitaciones extremas como en los eventos de sequía, y esto aumenta los riesgos hidrológicos. Y como mencionó el ingeniero Villaurría, la planificación del uso de los recursos hídricos a largo plazo hoy en día tiene que considerar el cambio climático. Y los embalses son una de las principales herramientas de gestión que tenemos en un sistema hídrico. Y esto tiene implicancias en la capacidad de descarga de los vertederos, en las reglas de operación de los embalses, en la necesidad de construir nuevas presas, o incluso quizás en la conveniencia de incrementar la altura de presas ya existentes para aumentar los volúmenes útiles disponibles. Por otro lado, los mejores sitios para construir una presa ya se han utilizado en general, por lo que es muy común que las nuevas presas que estamos construyendo estén ubicadas en zonas más difíciles. Y esto en particular se refiere a lo que respecta a las condiciones geológicas, lo que impacta también en el riesgo geológico del proyecto. Y el último factor es que la seguridad de presas es muy sensible al contexto regulatorio de cada país, y bueno, después voy a volver sobre este tema más adelante. La siguiente. Bueno, la declaración describe también una serie de lo que se llama pilares de la seguridad de presas. Elegí solo algunos acá, que son los que quiero hacer énfasis hoy, que me parecen son muy importantes en el caso argentino. Y acá voy a repetir un poco algunos de los conceptos que explicó la ingeniera Pertierra cuando discutió la importancia de la seguridad de presas. Bueno, claramente la integridad estructural de las presas es crítica para la seguridad de presas. Los diseños y las revisiones de seguridad de presas ya construidas se tienen que hacer teniendo en cuenta las mejores prácticas actuales, sobre todo porque gran parte del diseño de presas, a diferencia de lo que pasa con otros tipos de infraestructura, carece de normas o de lineamientos. En ese sentido, los boletines del alcohol son una de las principales referencias que tenemos en la actualidad. La detención temprana de riesgos, también lo mencionó la ingeniera Pertierra, es clave para garantizar la seguridad de presas a largo plazo y requiere de buenos programas de inspección y de mantenimiento. Y es necesario que ingenieros con experiencia en seguridad de presas revisen periódicamente esos planes, los planes de inspección. Los programas de auscultación también son claves durante toda la vida de la obra, y se necesitan programas integrales, y cuando digo integrales sí, quiero decir que abarquen tanto la construcción, el primer llenado del embalse y la etapa de operación. Y estos programas son además necesarios para demostrar que la gestión de seguridad es adecuada cuando hay que responder a autoridades regulatorias como el ORCEP, o podría ser alguna autoridad de cuenca. Por otro lado, los riesgos naturales, lo hablamos un poco antes, cambian con el tiempo, y entonces tienen que ser revisados, tienen que ser actualizados también periódicamente. Y en este punto no solo es el cambio climático que mencioné antes, sino también pueden ser, por ejemplo, cambios en los modelos probabilísticos sísmicos, que después vamos a usar para verificar el comportamiento dinámico de las presas. Es muy común que pase eso. Entonces nos cambia la hidrología y nos cambia también el input sísmico. El siguiente punto que quería mencionar es una adecuada planificación de emergencia, y se habló ya de los PADES. Un PAD adecuado es muy importante para permitir reducir sensiblemente el riesgo de las presas, porque reducen las consecuencias tanto en pérdida de vidas o en daños de infraestructura si falla
una presa. Y esos planes de emergencia, de nuevo, también tienen que ser revisados y actualizados periódicamente por ingenieros con experiencia. El enfoque de seguridad de presas tiene que ser integral, y en esto el ORCEP es uno de los mejores ejemplos. Un poco lo que se dijo antes, no solo hay que considerar medidas estructurales para mejorar el comportamiento estructural o la estabilidad de las estructuras, sino también los planes de gestión de seguridad de presas, las medidas que puedas tomar para reducir las consecuencias de una falla, la capacitación de profesionales, los planes de educación y concientización pública sobre presas que hace el ORCEP, etc. Y por otro lado, los enfoques integrales deberían también hoy en día considerar la visión de cuenca, ya que muchas veces, o diría en general, las cuencas fluviales cruzan fronteras interprovinciales o internacionales, y en Argentina tenemos muchos ejemplos de eso. Entonces la seguridad de presas pasa a tener una cierta dimensión política también. Bueno, aprovecho para remarcar en el aniversario del ORCEP que todos estos puntos, creo yo, se cumplen con un alto nivel técnico en todas las presas nacionales que controla el ORCEP, pero desafortunadamente no se cumple en muchas otras presas del país. Y esto demuestra que el rol de las autoridades regulatorias como el ORCEP y del marco regulatorio es crítico para la seguridad de presas. Bueno, para cerrar un poco, quiero remarcar que la ley de seguridad de presas en la que está trabajando el ORCEP hace ya un tiempo permitiría empezar a desarrollar ese marco regulatorio. La ley permitiría, bueno, proteger a las poblaciones en zonas afectadas por una falla de una presa, proteger a las presas y a los aprovechamientos hidroeléctricos en sí, que son, como dijimos antes, absolutamente críticos para satisfacer la demanda de agua potable, de riego en el país y para proveer energía renovable de bajo precio. Y por lo tanto, yo creo que Argentina necesita esta ley para mejorar los estándares de seguridad del gran número de presas, diques, presas relave que no controla el ORCEP y que están en ese inventario que está generando el ORCEP. Y bueno, desde el CAP apoyamos con entusiasmo todo el trabajo del ORCEP y estamos desde ya disponibles para colaborar en todo lo que sea necesario, en particular en lo relacionado a las normativas técnicas de seguridad de presa que esa ley va a requerir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, David, impecable tu presentación y poner de relevancia esta ley de presas tan necesaria para el país. Así que muchísimas gracias por tu exposición. Y ahora damos la palabra al doctor Enrique Cifres, es consultor independiente internacional y presidente del Comité de Auscultación y Vigilancia de Presas del SPANCOL, y vicepresidente del Comité Internacional de Grandes Presas ICOL, y reside en España. Te damos la palabra, Enrique. No te escuchamos, si estás ahí, yo te estoy... Hay que... Bueno, por fin. Ahora sí, ahora sí. No encontraba el botón. El micrófono. Bueno, a ver si comparto. Bueno, buenas tardes desde España, buenos días. Es una pena que no pueda estar con vosotros en Argentina, país que cada vez que he ido he disfrutado mucho, no solo por las presas, sino por la música, por más cosas. Bueno, conozco a bastantes de los que estáis por ahí y es un placer volver a veros. Bueno, yo tenía la misión de dar una visión internacional que se ha sustanciado. De hecho, recientemente la directiva de ICOL hemos redactado esa declaración mundial sobre seguridad de presas, sobre la cual iba a hablar, pero como yo creo que la ha sintetizado muy bien mi predecesor, en nombre del Comité Argentino de Presas, pues voy a permitirme improvisar un poco
para no repetir, ya que algunos de los, precisamente esos pilares sobre los que se basa la seguridad de presas y los conceptos básicos, pues que es un poco lo que yo iba a comunicar, pues no es necesario repetirlos o quizás sí al subrayar algo, pero poco más. Bien, yo quiero empezar con una imagen que corresponde a la fecha, en esa fecha, octubre del 82, yo estaba a punto de egresar de la universidad como ingeniero en presas y esa presa estaba esos unos minutos antes de romperse muy cerca de mi ciudad. Y claro, eso ha condicionado toda mi carrera profesional que le he dedicado a la seguridad de presas de forma casi exclusiva. Bueno, siempre al agua, pero en particular este tema. Bueno, esta presa se destruyó por un desbordamiento, por una gran crecida y ese fue el resultado y poco después pues, se ha ejecutado otra vez más grande con otros criterios y eso ha generado bastante debate porque es una presa que es singular en cuanto a los criterios adoptados que no coincidirían, digamos, con lo que era la reglamentación vigente. No voy a hablar de España, pero sí un repaso a cómo ha evolucionado la normativa en España. A la izquierda vemos una presa, que es la presa Vega de Tera, que se destruyó en el año 59 por un fallo estructural y eso dio lugar a la redacción de una instrucción para el proyecto de presas que no existía hasta entonces y que se tardó 8 años en hacer. Es decir, en el año 67, 8 años después, pues aparecía, se promulgó una instrucción que ha estado vigente hasta hace muy poco, donde venían las normas de cómo había que hacer cada una de las cosas, el diseño, la investigación del sitio, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que se produce la rotura de la presa de Tous, que acabo de nombrar, en el año 82, pues no hay otro paso, pero eso puso en evidencia la falta de definición y de criterios más claros en algunas de las cuestiones, entre ellas, por supuesto, la seguridad hidrológica. Y bueno, pues se tomó el reto, como yo decía en ese momento, yo era recién egresado apenas, pero lo recuerdo, lo he vivido desde entonces, pues el reto de hacer una nueva reglamentación. Y eso se tardó 14 años en hacer un reglamento, que lo digo en público sin reparo ninguno, pues un reglamento con muchísimas lagunas de asuntos no definidos o vagos. De hecho, un reglamento que no tiene una ley que lo ampara, pues tiene muy poca fuerza en su aplicabilidad. Bueno, muchas cosas pendientes que hasta hace apenas un año que se ha aprobado unas nuevas técnicas de seguridad, pues no se ha producido, digamos, un avance real. Tampoco es unas normas definitivas, tienen también lagunas, entre ellas, por ejemplo, la financiación. ¿Quién financia la seguridad de las presas? Es uno de los debates importantes no resueltos en España y, bueno, y en casi ningún sitio, pero bueno, en España en concreto no está definido y, bueno, pues hay algunos avances, pero todavía hay tarea que hacer. Con esto quiero decir que no es una tarea fácil y esto lo transmito pues no a vosotros que lo sabéis igual que yo, pero sí a las autoridades públicas menos conocedoras de la problemática, que este es un problema de gran alcance. Esta imagen pues lo que pretende transmitir es una idea. Ahí vemos varias presas que han tenido accidentes en la historia, hay muchas más que han dado lecciones, pero de las cuales se ha ido aprendiendo a golpe de error y catástrofe. La presa de Puentes en 1802 se destruyó y a partir de ese momento se empezó a estudiar el sifonamiento de las cimentaciones. En el centro arriba vemos la presa de Bucey, antes de cuya destrucción no se sabía que existía la presión intersticial y había que estudiar las supresiones. Ahí se avanzó. Pues vemos la presa de Malpasset a la derecha en Francia, que en el año 59 dio lugar a nacer una nueva disciplina que era la mecánica de rocas. Abajo a la izquierda vemos cómo se está destruyendo la presa de Teton en el año 76 en Estados Unidos, a partir de cuyo momento se promulgó la famosa ley Carter, que lanza el proceso de sistematización de la seguridad de presas en Estados Unidos,
de la cual pues se ha ido copiando en algunos países, pero bueno, que han tardado 40 años en depurar y avanzar. Una pena que no esté Gabriela de Lusace, de que iba a venir, para que nos profundizara. Vemos la presa de Tous Bajo, que ha puesto en entredicho los conceptos de los periodos de retorno y la seguridad hidrológica. Y recientemente a la derecha vemos la presa de Brumadinho, que hace un par de años se rompió en Brasil y que ha dado lugar a una reconcepción en Brasil de todo el marco legislativo y legal alrededor del asunto. Es decir, que hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo a base de accidentes, sin anticiparnos, y estamos en una función correctiva. Bueno, este es un tema que no es ni de Argentina ni de España, es de todo el mundo. Luego, pues, aquí, por ejemplo, esto es en Marruecos, estamos hablando de esto en muchos sitios, y todos los países se encuentran con este problema que es muy difícil y del cual, pues, por ejemplo, en esta misma conferencia, pues yo les puse esto, que aprovecho, esto es del 2015, o sea que no lo he preparado para esta reunión. Es un ejemplo de exportar un modelo que es un modelo internacional, el que tenéis en la OSEP, y aprovecho para felicitar al país por esta iniciativa porque es un modelo, ¿no? En España no tenemos un organismo independiente como lo hay, por ejemplo, para la seguridad nuclear, o en muy pocos países hay algo equivalente a esto que tenéis. Y además entonces debéis estar orgullosos, que los argentinos os gusta mucho la autocrítica, y yo creo que falta un poco también de estar orgullosos. Bueno, sé que estáis orgullosos, pero a veces no conviene que lo diga otro, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema muy importante. En España queremos tener un organismo y seguimos en el debate de cómo hacer un organismo que de verdad sea independiente y pueda evitar el condicionamiento de los propios titulares, de los concesionarios, etcétera, cosas que se han comentado, ¿no? Bien, la posición de ICOL al respecto, porque como sabéis, ICOL pues, tiene esta declaración que pues la hemos redactado hace muy poco, 2 años, y se está difundiendo y la sintetiza muy bien, yo no voy a repetir. Sí que me parece un tema muy importante que dice la declaración, que es aquí en el centro, pone pilares de la seguridad de presas, y la primera frase dice que el riesgo cero no existe. Y esto costó mucho debate ponerlo, porque esto es un tema de transparencia que hay que expresarlo fuera del ámbito de los ingenieros. Todos los ingenieros sabemos que el riesgo no existe, pero después, cuando vamos a hablar en otro contexto, pretendemos decir que hay seguridad máxima 100% y cosas que no son coherentes con nuestro propio pensamiento. Yo creo que esto era un paso importante y yo creo que hay que subrayarlo y manejarlo con inteligencia. Tampoco se trata de alarmar, pero sí. Bueno, como ICOL no tiene ninguna legitimidad legal, pero está siendo referencia en el mundo en cuanto a dar recomendaciones que a veces inspiran normas, obligatorias o no, guías, etcétera, con lo cual, digamos, tenemos todos los ingenieros que estamos trabajando de forma altruista en ICOL, estamos compartiendo experiencias. Yo creo que la clave de compartir las experiencias, no solo los éxitos, sino también los fracasos, como he comentado antes, es lo que genera, digamos, un conocimiento útil y un avance real. Creo que ICOL esa labor la tiene clarísima, y todos los miembros de ICOL en los comités técnicos que hacen diferentes boletines, pues están difundiendo su conocimiento y compartiéndolo con los demás. Yo creo que ese es el máximo exponente de la existencia de ICOL y de todos los comités nacionales de grandes empresas que lo forman, por supuesto. Bien, recientemente la Universidad de Naciones Unidas sacó una publicación, hace apenas año y poco, que advertía de la obsolescencia de las presas y creó, yo no sé si con intención o no, pero una gran alarma sobre que las presas pues ya habían superado su vida útil, muchísimos miles de presas en el mundo hay 50.000 grandes presas,
y que como si eso fuera una amenaza que fueran a empezar a romperse, digamos, de una detrás de otra, y entonces ha generado bastante alarma fuera, digamos, del contexto de los conocedores de esto, pero en los muchos poderes públicos, se han hecho eco de esa publicación. Entonces, por eso pongo ahí esa foto del Panteón de Agripa en Roma, que tiene 2000 años y está en su sitio, porque está bien hecho. Abajo tenemos 2 presas en España que tienen 2000 años en operación, también romanas. ¿Por eso qué quiero decir? Bueno, las presas pues, se calcularán con una vida útil a efectos financieros, a efectos concesionales, pero tienen vocación de durar mucho más. No hay que pensar, a nadie se le ocurriría demoler una ciudad porque ya tiene más años de lo que se pensaba que bueno, pues hay que trabajar en ellas, renovarlas, hay que esforzarse en mantenerlas operativas. También se ha mencionado, pues creo que ha sido el ingeniero Borús al principio en su introducción, que hay unos servicios básicos de los que se necesita proveer la sociedad. Bueno, no es, estos movimientos de poner en entredicho si ya la presa ya está fuera de su vida útil y habría que decomisionarla, etcétera. Yo creo que esto hay que ser un poquito serio y en las regulaciones, en las legislaciones, tener en cuenta esto. Tenemos muchas más presas en operación que nuevas se van a hacer. Con lo cual esta reflexión es de una importancia vital. Bien, el contenido de la declaración me lo voy a saltar porque ya ha sido comentado. Sí, cuando habla de cambio climático, que es uno de los nuevos elementos cambiantes que hay, pues el negacionismo al cambio climático no solo de ciudadanos, sino de muchos poderes públicos también, que admiten que existe un cambio climático, pero en la práctica, por eso digo negacionismo práctico, en la práctica no se implementa. Entonces yo creo que esto es un aviso que hay que tener en cuenta cuando uno redacta una ley o una reglamentación, etcétera. Como digo, esto me lo salto porque se ha comentado los pilares, etcétera, y entonces mientras hablaba pues he añadido un par de cosas para comentar. Nosotros nos encontramos ahora en un nuevo reto. El reto es que no solo cambia la tecnología, las presas, etcétera, las necesidades, sino también cambia el contexto social. Ahora las presas se encuentran en un contexto social nuevo. Antes, voy a poner aquí un ejemplo, esto es tema de gestión de sedimentos en presas, donde estuve trabajando. Y en los años 80, que era yo jovencito, pues cuando íbamos a hacer una limpieza de sedimentos, pues se avisaba a la Guardia Civil, que es la policía rural, digamos, en España, y se daba los avisos para evacuar a quien hiciera falta, se ponía a nuestras órdenes y se hacía. No había ningún problema. Poco después, en la década de los 90, íbamos, no, si hubiéramos hecho eso, no nos encarcelaban por un delito medioambiental. Ese cambio radical que genera toda esa moratoria contra las presas que nació en el año 94. De hecho, en un famoso discurso en Durban del Congreso de ICOL, el Bureau Reclamation casi pidió perdón por haber hecho presas y duró casi 15 años, hasta entrados los 2000, pues ha generado toda una antipresa que todavía está ahí y tenemos que tenerla en cuenta. No se trata de cambiar a la sociedad, sino tener en cuenta qué sociedad hay a la cual tenemos que servir. Entonces tenemos que hacer una adaptación también social al contexto este. Y esto coincide también con la Cumbre de Río, donde se establece el principio de desarrollo sostenible, uno de cuyos pilares básicos es la involucración de todos los agentes sociales en cualquier proyecto que tenga trascendencia medioambiental. Eso es un compromiso de todos los países del mundo. Perdona que haya puesto esto en inglés porque esto lo he improvisado durante los minutos anteriores, ¿no? Pero bueno, es recordar que el principio 10 de Río compromete a todos los países a promover la participación pública en los procesos de decisión. Entre ellos se ha nombrado la labor importante que OSEP hace también de concienciación, de interactuación con la sociedad civil. La sociedad civil ahora debe estar implicada en los procesos de decisión y quiero con esto hacer una mención a un caso de éxito muy bueno
todos conocéis el accidente de la presa de Oroville, en el aliviado de la presa de Oroville, donde ha habido una casi nula reacción social contra la presa por ningún motivo. Y ha sido un premio a la transparencia. Desde el primer minuto ha habido una transparencia y una información sin ocultar que habían riesgos, o sea, transparente de verdad, y eso ha generado que la población aceptara las decisiones con bastante, digamos, comprensión del problema, que hubiera sido muy diferente si se hubiera intentado ocultar y después hubiera tenido que producirse una evacuación después de haber sido ocultado el problema, y entonces hubiera generado una suspicacia, una reacción en contra, etc. Bueno, estos comentarios pues son resultado de todo este proceso que a partir de Río salió y otros convenios posteriores internacionales, y en los cuales está el acceso a la información, la definición, digamos, del concepto ambiental de forma amplia, la participación desde el principio de los agentes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, esto no es el objeto de esta reunión, pero sí recordar que nos encontramos con un nuevo escenario, que es el resultado de toda esta lista de hechos, de convenciones internacionales, de acuerdos que muchos países, entre ellos Argentina y España y muchos más, han suscrito, y que nos obliga a los ingenieros, y sobre todo cuando se hacen propuestas legislativas, a tenerlos en cuenta. Tenemos que no solo mirarnos qué nos gustaría tener resuelto en cuanto a nuestra seguridad jurídica y a nuestra tranquilidad, digamos, de que la legislación nos ampara, sino también ajustarse a este tipo de compromisos que a veces a los gobiernos les cuesta más ajustarse, porque el problema local o nacional siempre está por delante del internacional, que bueno, pues no siempre los acuerdos internacionales son fáciles de implementar en la legislación nacional. Y bueno, pues yo creo que con esto pues, voy a poner un ejemplo de volviendo al tema de la gestión de sedimentos. Pues antes, como decía, era un comunicado a la policía. Ahora, para abrir un desagüe de fondo en una presa, pues nos toca hacer unos simposios casi, digamos, con reuniones, con stakeholders, con todo tipo de cosas, para tener... ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Trabajamos para la sociedad, pero también con la sociedad. Hay que olvidar esa despotismo ilustrado por el cual nosotros tenemos que pensar en nombre de, sino trabajar con la sociedad. Y bueno, estas eran las ideas que quería transmitiros como reto, y reiterar mi felicitación, porque entiendo, y lo digo con sinceridad, como os he visto, no es de hoy, que Argentina tiene mucho que exportar en cuanto a este capítulo, que espero que dé un paso todavía más adelante con la aprobación de una ley de verdad que nosotros todavía no tenemos, y por lo cual ya felicito por anticipado por ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Excelente tu presentación y contarnos la experiencia internacional y de España en particular, y traer temas sobre el cambio de los paradigmas, desafíos que ya empiezo a plantear, como el financiamiento, el cambio climático, la perspectiva de desarrollo sostenible, esta idea del riesgo cero, y el involucramiento social y la participación relacionado con el acceso a información simple, clara, que nos plantea el tratado, el Acuerdo de Escazú, que nosotros contamos con una ley sobre el tema. Así que muchas gracias por esta presentación. Cerramos el bloque. Les mencioné que Laura Bull, la doctora, no va a poder participar por otros compromisos, y hacemos este cierre con Eve Barber, que va a comentar un poco estos desafíos que se fueron planteando a lo largo de todo este conversatorio, y que nos parece poner de relevancia. Les pedimos, si a alguno o alguna le interesa también mencionar alguno más en el chat. Eve Barber es directora de la Regional Norte con sede en San Miguel de Tucumán. Te damos la palabra, así comentás estos desafíos de cierre. Muchas gracias, Cintia. Buenos días a todos, a todas y a todes. Felicitaciones a Orsep.
Quisiera destacar en primer lugar la tarea de todos, todas y todes los que hacemos ORCEP, los que hicieron ORCEP también, el trabajo no solo de los técnicos, sino también de todo el personal de apoyo, hace que podamos realizar nuestra tarea. Es realmente muy importante el trabajo que se hace día a día y el cariño con el que todo el personal de ORCEP lo realiza. Como síntesis de todo lo que se ha hablado en el día de hoy, podríamos rescatar y poner énfasis como en primer lugar en contar con un marco regulatorio. ORCEP viene haciendo esfuerzos hace muchos años con contar con ese marco regulatorio moderno y que unifique o uniformice los criterios sobre la seguridad de presas, que son infraestructuras estratégicas, en todo el país. Porque si bien trabajamos con altísimos estándares en las presas concesionadas, como bien lo han marcado los distintos expositores, hay presas en Argentina que no están dentro de esta órbita y que deberían cumplir esos mismos estándares para garantizar exactamente la misma seguridad a todos los habitantes de nuestro país. El otro desafío es preparar a las poblaciones aguas abajo en el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad. En este sentido, Argentina ha dado ya un paso trascendental, con lo que es contar con la ley 27.287, que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Esta ley, este sistema nacional, tiene por objeto integrar las acciones para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción del riesgo, el manejo de las crisis y la recuperación, articulando federalmente a todos los efectores del sistema. En ese sentido, rescato lo que ha marcado Enrique claramente, digamos que trabajemos con la sociedad. No hay una sociedad resiliente si no ha participado en todo el proceso desde el inicio. Es una tarea que ORCEP tiene en su agenda y cuando hablamos, o han hablado los distintos expositores marcando qué tenemos que hacer, lo marcan como sobre que faltan cosas, pero no que no las estamos haciendo. Ahí rescato también un aspecto que ha presentado Ailín sobre la documentación, ¿sí? El archivo técnico. Nosotros tenemos en ORCEP un archivo técnico dirigido por Elena Ollarzo. Gracias, Elena, felicitaciones por tu gran trabajo. Y en las regionales también muchísima más documentación, o sea, tenemos un archivo técnico importante. A nivel nación hay archivos técnicos importantes, pero sigue faltando incorporar más información sobre las presas que están en dominio de las provincias, bajo la órbita de las provincias, y de las cuales necesitamos detalles muy precisos para poder construir realmente seguridad de presa sobre esas estructuras. Entonces, ese archivo técnico que ya existe, que lo tenemos, tiene que ampliarse para tener información de todas las presas de Argentina. Otro punto que rescato también es el inventario del patrimonio. Si bien ORCEP lleva ya y tiene alguna parte del inventario de ese patrimonio, hay que avanzar en ese inventario, porque ese inventario son los activos de la Argentina y hay que cuidar esos activos de la Argentina. Otro punto que rescato tiene que ver con desafiar las ortodoxias, es decir, el paradigma del cambio climático, y ahí me quedo también con otra frase de Enrique, de mi querido amigo Enrique Cifres, que tiene que ver con, ¿cómo le ha llamado? El negacionismo práctico del cambio climático. O sea, sabemos que existe, está ahí, ORCEP, por directiva del ingeniero Borús, está trabajando en esa dirección, así que vamos a seguir profundizando ese aspecto, lo tenemos en agenda, pero es un aspecto que es un desafío para los años que vienen.
¿sí? Otro de los desafíos que tenemos es continuar apoyando a las provincias, o sea, continuar poniéndonos a disposición de las provincias y ayudándolos a, como Ailín ha manifestado, generar capacidades locales, ayudar, digamos, con la experticia que tiene ya ORCEP. Y acá también quisiera hacer un reconocimiento, la veo ahí en línea a la ingeniera Noemí Marín, ex directora de la regional Cuyo Centro de ORCEP, la primera mujer en todos los años de ORCEP de estar al frente de una dirección regional. Gracias, Noemí, felicitaciones. Y ahí va otro de los desafíos que tiene ORCEP, digamos, que es la inclusión de las mujeres y las diversidades, que ya se ha iniciado, o sea, ORCEP ya tenía, digamos, un cuerpo técnico constituido por varones y por mujeres. Hay que seguir trabajando, algunos concesionarios ya han tomado también esa iniciativa en un sector que ha sido históricamente muy masculinizado, ¿sí? Así que ese es otro de los desafíos que tenemos. Otro desafío que se nos presenta, y que ya también el ingeniero Borus ha dado directivas al respecto, tiene que ver con documentar en normas técnicas la experiencia que tenemos, ¿sí? O sea, generar esos documentos que van a colaborar y apoyar la normativa o el marco regulatorio general. Entonces también tenemos ese desafío. La concientización a los pobladores, que uno habla como si fuera un desafío de aquí para adelante, pero es un desafío sobre el que ya venimos trabajando. Ahí también a Ricardo Páramos y a todo su equipo por toda la labor que vienen desarrollando, muchísimas gracias. ¿Sí? Otro de los aspectos que ORCEP tiene, digamos, contaba desde antes del 2015, una oficina ambiental, que hoy otra vez, digamos, está en nuestra agenda. Estamos trabajando en equipo en esos temas por una iniciativa del ingeniero Borus. Estamos otra vez con la oficina ambiental en la agenda, ¿sí? Otro de los desafíos que lo planteó tanto David, gracias David por tu presentación, y también Enrique Cifres, excelentes ambos, y tiene que ver con la refuncionalización, también lo planteó Ailín, y la modernización. Y ahí viene un tema súper importante, que es uno de nuestros grandes desafíos, y tiene que ver con el financiamiento. En la agenda debe existir ese financiamiento porque no hay posibilidades de refuncionalizar nada si no tenemos las platas para llevarlo adelante. Así que tenemos otro desafío en esa dirección. ¿Sí? Bueno, ORCEP tiene, digamos, mucha historia, mucho trabajo. Esa historia y ese trabajo no inician con sus 23 años, sino que tienen una escuela anterior que venía desde la ex Agua y Energía Eléctrica y de la ex Hidronor, y que afortunadamente muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de formarnos con esos importantes profesionales que han hecho, digamos, de alguna manera, digamos, aterrizar o trasladar esos recursos hacia los profesionales más jóvenes que hoy integran ORCEP, y también aprovechar este momento para dar la bienvenida a los nuevos profesionales que se han incorporado y desearles un muy exitoso y productivo trabajo en el organismo. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo lo que podría yo completar o redondear de las ideas que se han puesto en discusión hoy. Muchas gracias, Eve. Excelente, brillante tu cierre, tus palabras, tus destaques. Bueno, celebramos entonces este día. Se plantea un montón de trabajo para el ORCEP, que tiene un capital humano impresionante como para poder responder al gran trabajo que les compete. Agradecemos a la organización, a las autoridades, a todos los participantes, y le damos la palabra de cierre al ingeniero Borus. Adriano.
para cerrar este conversatorio impresionante. Gracias, Cintia. Bien, luego del resumen general que elaboró Eve y que presentó de una manera brillante, y a cuyos conceptos adhiero totalmente, no queda más que agradecer a quienes hicieron sus presentaciones en este evento y a quienes participaron de una u otra manera, acompañándonos en esta celebración de los 23 años del ORCEP. Espero que pronto nos volvamos a encontrar para seguir conversando y hablando y avanzando sobre el tema de la seguridad de las presas de nuestro país, sobre las que todavía queda mucho por hacer. Gracias a todos y nos despedimos.